Ahí está. Bien, jovencitos, vamos a hablar hoy día acerca de la axiología. Ya estamos nosotros viendo las diferentes ramas y disciplinas filosóficas. Ya hemos visto ya la epistemología en la clase pasada. Antes hemos visto la nociología, la antropología y hoy corresponde la axiología. Ya, axiología. Axios es valor, ¿no? Logía, estudio. Entonces, básicamente es la teoría del valor, lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Bien, la axiología es la ciencia que estudia los valores, que profundiza, dice, la esencia del valor, la clasificación de los valores y el proceso de valoración o juicios de valor, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tratar de preguntarnos y respondernos qué es el valor, qué es el acto valorativo, cuál es la naturaleza del valor, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es el valor? Es la cualidad que hace estimable o preferible al objeto. También se dice que el valor es la importancia que tienen las cosas, por lo cual resultan estimables, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas definiciones del valor, entonces, ¿ya? Es una cualidad que hace estimable o preferible a un objeto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, al oro lo hace valioso. ¿Qué cualidad? El ser buen conductor del calor y electricidad, el no oxidarse fácilmente, ¿no? Soportar, ¿no? Esos procesos. Muy bien, eso lo hace estimable o preferible sobre otros metales, por ejemplo, ¿no? Al oro. ¿Ya? Entonces ahí está, ahí vemos una postura un tanto objetivista, ¿no? En cambio, en la otra definición que nos dan a continuación, aquí nomás arreglo, a punto seguido, ¿no? También se dice que el valor es la importancia que tienen las cosas, ¿ya? Por lo cual resultan estimables, ¿ya? El tema es quién le da pues ese valor e importancia, el ser humano. Entonces aquí tenemos ya la postura subjetivista, ¿ya? A ver, porque de eso vamos a hablar hoy día, ¿ah? Ya vamos a hablar de las teorías axiológicas y vamos a ver el objetivismo y el subjetivismo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿No? Entonces nos vamos a preguntar si, por ejemplo, el oro es valioso, porque a los humanos se les ocurrió, ¿no? Darle ese valor, ¿no? Igual las perlas, igual los diamantes, ¿no? O si más bien estos objetos, estos elementos, son valiosos por sus características intrínsecas propias, ¿no? Que poseen, ¿ya? De eso vamos a también hablar el día de hoy, ¿ya? Entonces ahí están las dos definiciones de valor, ¿ya? Es una cualidad, ¿ya? Que tiene el objeto, ¿no? Que la hace estimable, la hace preferible sobre otros, ¿de acuerdo? Ya. A ver, ¿quieren comentar algo? Me dicen, ¿ah? A ver, lo están saludando nomás. Ya. A ver, características del valor, justamente. A ver, objetividad. Los valores son objetivos, ¿ya? Dirás, pero no, la valoración es subjetiva, depende de cada cual. No, no, acá se refiere a lo siguiente. Sí, 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 dime, dime. Su pantalla creo que no está compartiendo. Ah, no te creo. Pero acá, incluso acá dice, mira, tengo la opción de dejar de compartir, ¿ah? Pero a ver, vamos a compartir luego, no hay problema. No se ve, me dice Kevin. A ver, qué extraño. ¿Y los demás estaban viendo o no? A ver, me dicen, por favor. No estaba en modo presentación, profe. ¿No estaba en modo presentación? No, Qué está extraño. ahí la diapositiva, pero Vale, listo. Ya, entonces, retomando, ¿ya? El valor, habíamos dicho que es la cualidad que hace estimable o preferible a un objeto, ¿no es cierto? También se dice el valor, que es la importancia que tienen las cosas y por las cuales éstas resultan estimables, ¿ya? ¿De acuerdo? Luego estamos viendo ahorita las características ya, la objetividad. Los valores son objetivos, es decir, no dependen de las preferencias individuales, sino que mantienen su forma de realidad más allá de toda apreciación y valorización, ¿ya? La objetividad del valor es solo la indicación de su autonomía con respecto a toda estimación subjetiva o arbitraria, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de la Gioconda, ¿no? Este cuadro pintado por Da Vinci, pero a mí me parece fea. Ah, pero te parece así, pues, por ignorancia, pues, ¿no es cierto? Porque en realidad, objetivamente, ese cuadro tiene sus cualidades artísticas, ¿no? Desde los colores, la forma. Dice que donde te pares parece que te mira, por ejemplo, ¿no?
esa especie de mueca donde tú no sabes si sonríe o está media. ¿Qué tan fácil crees tú que es, a ver, o difícil crees que sea, por ejemplo, eh, pintar, dibujar, el pudor, ¿no? Un poquito la vergüenza que puede sentir. El pudor más, es más sutil, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿ya? ¿De acuerdo? O incluso de repente la proporcionalidad, ¿no? La proporción que hay, ¿no? En la medida proporción, ¿no? En el rostro, en el cuerpo en general, etcétera. Listo, ¿ya? ¿Ya? También la objetividad alude a que las características ya están entonces en el objeto mismo, ¿no? No es que depende, pues, no, pues, profe, pero a mí me parece fea, pues, no, pues es que eso te vuelvo a repetir, entonces es un tema de ignorancia, pero no es que a mí me parece, ¿no? La valoración no es así de subjetiva, ¿ya? No es que a mí me parece y se acabó, y es mi opinión y respétala, ¿no? ¿Ya? Sino que hay ciertas características que te permiten identificar, por ejemplo, si una obra de arte es estéticamente bella o no, pues, ¿de acuerdo? Objetividad, entonces, ¿ya? Muy bien, porque si no, todos pues, nos vamos a, no, pues, por ejemplo, no, pues, profe, pero a mí me gusta más, ¿cómo se llama? Daddy Yankee que Beethoven, pues, no sé, bueno, ¿no? Pero objetivamente será así, ¿no? Habría que ver la calidad, ¿no? De la música, ¿no? Etcétera. Muy bien, sigamos, chicos. La polaridad, ¿ya? Los valores se presentan siempre polarmente. ¿Qué quiere decir eso? Opuestos, pues, ¿no? Polaridades opuestos, positivo y negativo, ¿ya? Porque no son entidades indiferentes como las otras realidades. Al valor de la belleza se le contrapone siempre el de la fealdad, al de la bondad, la maldad, a lo santo, lo profano, ¿ya? A lo verdadero, lo falso. Entonces, la polaridad de los valores es el desdoblamiento de cada cosa en un aspecto positivo y un aspecto negativo, ¿no? Y eso es así porque justamente valorar es ponerte a favor o en contra. Valorar justamente es aceptar o rechazar. Entonces los valores tienen por eso esta cualidad de la polaridad, ¿ya? Bueno, malo, bonito, feo. O sea, te va a permitir expresar tu aceptación o rechazo, ¿de acuerdo? Grado, a ver, el grado es la intensidad con la que se presenta el valor. Por ejemplo, un jugador de fútbol puede ser considerado bueno, muy bueno o sumamente bueno. ¿Ya? También una película puede ser considerada mala, muy mala o extremadamente mala. ¿Ya? Esa es la gradualidad, que es otra característica del valor. ¿Ya? Son las diferentes intensidades que presenta un valor. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, para alguien de repente María es bella, para alguien que está enamorado dice, bella, no, esa palabra no basta para representar su belleza, ¿no? Ella es muy bella, ¿ya? ¿De acuerdo? Demasiado bella. Ese término demasiado, no lo termino de comprender, pero se usa bastante ahora, ¿no? El demasiado y el súper, ¿no? Para expresar la gradualidad, la intensidad de lo que tú en ese momento valoras. ¿Qué más? Jerarquía. Es la importancia que le damos a un valor con relación a otros valores. ¿De acuerdo? Consiste en que un valor se puede comparar con otro valor, luego de lo cual se puede establecer que uno es superior al otro. Por ejemplo, algunas personas atribuyen mayor importancia a la salud que a la riqueza, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tú vas jerarquizando valores. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que invierte mucho dinero en libros, ¿no? Porque valora los conocimientos. Otros, en cambio, no, pues no. ¿No es cierto? A otros no leen libros, pero ni regalados, ¿no? Entonces ahí está tú, tienes una jerarquía, ¿no? Diferente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Clasificación de los valores, ¿ya? Tenemos los valores económicos. Estos se refieren a la utilidad. Se sitúan en el campo de la economía y la producción, ¿ya? El valor el valor se determina por la calidad, por la materia y la forma de que están hechas las cosas. ¿Ya? Dentro de los valores económicos tenemos, por ejemplo, lo útil y lo inútil, lo conveniente y lo inconveniente, lo oportuno y lo inoportuno, lo lucrativo, lo no lucrativo, lo barato, lo caro, lo adecuado y inadecuado, etc. ¿Ya? Estos son adjetivos que usamos, ¿ya? Cuando valoramos algún tema económico, por ejemplo, una medida que da el gobierno, por ejemplo, ¿ya? O de repente, podemos utilizarlo, por ejemplo, para un negocio, un emprendimiento, ahí podemos utilizar estos adjetivos, ¿ya? Digo esto porque
No vamos a utilizarlo, por ejemplo, para calificar la belleza de una mujer, ¿no? No ves a una mujer hermosa y tú dices, ah, qué conveniente, o qué inoportuna, o qué adecuada, ¿no? Porque esos son adjetivos que se usan no en la estética, sino en lo económico, en un negocio, un emprendimiento, etcétera, ¿ya? Tenemos también los valores éticos, ¿ya? Estos se refieren estrictamente a la conducta del hombre, ¿ya? Y las conductas vamos a calificarlas como buenas o malas, correctas o incorrectas, justos o injustos, aceptables o inaceptables, honesto o deshonesto, honrado o falso, probo o ruin, digno o indigno, ¿ya? Luego llegamos a lo que les mencionaba, ¿ya? Los valores estéticos. Estos se derivan de la apreciación de la belleza de las cosas o de los hechos. Por ejemplo, lo bello y lo feo, lo elegante y lo ridículo, lo armonioso y lo arrítmico. Tenemos también valores religiosos, ¿ya? Aquellos que se refieren a la santidad. Por ejemplo, lo sagrado y lo profano, lo crédulo y lo incrédulo, lo divino y lo diabólico, la caridad y la envidia, ¿no es cierto? Son valores religiosos, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos también los valores sociales y jurídicos, se refieren a las cualidades de los hechos sociales o a la conducta del hombre, pero en sociedad, en la sociedad, ¿ya? Acá tenemos la amistad y la enemistad, lo justo y lo injusto, lo digno y lo indigno, lo solidario y lo egoísta, la igualdad, la desigualdad, etc. Por lo normal, ya esto tiene que ver con la convivencia humana, ¿ya? Luego tenemos los valores teóricos o cognoscitivos, ¿no? Estos son académicos, si tú quieres, ¿no? Aquellos que se refieren a la reflexión y a las cualidades que se encuentran en las formulaciones científicas, ¿ya? Por ejemplo, sobre una teoría, ¿ya? Sobre un libro, ¿ya? Sobre una ley científica, ¿ya? ¿De acuerdo? Sobre una hipótesis, tú puedes decir que es verdadera o falsa, racional o irracional, lógica o ilógico, riguroso o incierto, válido o inválido, ¿ya? Cierto o falso, etcétera. ¿De acuerdo? Ya, ahí están los tipos de valores que hay, ¿ya? Entonces, valoramos en diferentes aspectos y ámbitos de la vida, como estás viendo. Ah, faltaban dos más. Los sensoriales y los vitales. Sí, pues, los sensoriales son aquellos que son percibidos y apreciados a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, algo es agradable, desagradable a nuestros sentidos, ¿no? ¿Ya? Al gusto, a la vista, etcétera. Igual, algo es placentero o doloroso, sabroso o insípido, ¿ya? Esos son los valores sensoriales, ¿ya? En algunos textos también aparece como valores hedonísticos también, ¿ya? Sensoriales o hedonísticos. Luego tenemos los valores vitales, se refieren al sostenimiento de la vida, ¿ya? Por ejemplo, alguien es fuerte o débil, alguien es saludable o insalubre, ¿ya? Hay vida, la vida y la muerte, etcétera, ¿ya? Listo, esos son los tipos de valores que hay. Ahora vamos a ver el acto valorativo, ¿ya? ¿Qué es el acto valorativo? ¿Ya? Es una vivencia de naturaleza compleja, por la cual el sujeto acepta o rechaza el objeto. Ya ves, eso es valorar, pues el acto valorativo es eso, es aceptar o rechazar un objeto, ¿ya? Ponerte a favor o en contra, ¿ya? Adopta una actitud positiva de aceptación o una actitud, perdón, negativa de rechazo, graduando en todo caso en todo caso su estimativa que tenga del objeto. ¿De acuerdo? Ya. Elementos del acto valorativo. Para que exista el acto valorativo tenemos al sujeto, tenemos al objeto, tenemos a la cualidad y tenemos a los juicios. ¿Ya? La cualidad no te dice que es el valor, ¿te acuerdas? ¿Ya? Entonces, el sujeto, a ver. La persona humana que puede colocarse en una relación estimativa. ¿Ya? Sí, pues, si hablamos de sujeto que valora, hablamos del ser humano. ¿Ya? Objeto, cosa que tiene entre sus cualidades al valor, ¿ya? Cualquier ente, ¿ya? De la realidad que tiene entre sus cualidades al valor. Cualidad, característica valiosa del objeto, ese es el valor, ¿de acuerdo? Y los juicios son enunciaciones acerca de las cualidades de las cosas, ¿ya? Entonces esos son los elementos del acto valorativo. Tenemos a un sujeto que se aproxima a un objeto para valorarlo, o sea, establecer las cualidades que tiene y luego expresarlas en juicios que son, ¿ya? Palabras, oraciones, ¿ya? Etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ejemplo, el sujeto, ya, cualquiera de ustedes. El objeto, ¿ya? Por ejemplo, perlas. La cualidad, ya, que son duras, brillosas, qué sé yo, pues, o escasas, ¿no? Juicio, ¿ya?
Estas perlas son hermosas, por ejemplo. ¿Ya? O son muy peculiares, qué sé yo. Ahora, vamos a distinguir dos tipos de juicios, ¿ya? Juicios del ser y juicios del valor, ¿ya? Esto es bien sencillo. Juicio del ser, ¿ya? Afirman objetivamente lo que son las cosas en sí mismas, con absoluta independencia de los que pueden significar para nosotros. O sea, los juicios del ser son netamente descriptivos, ¿ya? Los juicios del ser son descriptivos. Aquí todavía no expreso aceptación o rechazo, simplemente describo. Por ejemplo, el algarrobo es una planta medicinal, ¿ya? El hombre es un ser mortal, ¿ves? Simplemente describo los hechos tal cual son. Todavía no me pongo ni a favor ni en contra. Esos son juicios de ser, anota, o también se le llama juicios de existencia, ¿ya? Juicios de ser o juicios de existencia. Luego tenemos los juicios de valor, o también llamado axiológicos, ¿ya? Juicios de valor axiológicos. Acá sí tú vas a ponerte a favor o en contra. Mira lo que dice acá. Se dan cuando calificamos acciones o cosas como buenas o malas, justas o injustas, bonitas o feas, etcétera. Es decir, acá tú ya decides ponerte a favor o en contra, ¿ya? Por ejemplo, es un día maravilloso. Mira, ya te pusiste a favor, estás contento, ¿no? Julia es una joven honesta, ¿ya? Los políticos corruptos deben recibir la pena de muerte civil, ¿ya? A ver, un ejemplo más. Si yo digo, a ver, Marta es una estudiante, ¿ya? Del semestral San Marcos de APU. Eso es un juicio del ser, es descriptivo nada más. Ahora, en cambio, si yo digo que Marta es una muy buena estudiante, ya estoy valorando, ese es un juicio de valor también llamado axiológico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si hay preguntas, hagan nomás, chicos, en cualquier momento pueden interrumpir, ¿ya? Cuando quieran, ¿ah? Pregunten nomás, ¿ya? Fundamentación de los juicios de valor, ¿ya? Cuando enunciamos juicios valorativos, se presentan problemas como el valor de las cosas depende del sujeto o del objeto. ¿Ves? Es lo que nos preguntábamos al comienzo, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿De qué depende pues, el valor de las cosas? Les preguntaba yo, ¿el oro es valioso porque a los humanos se nos ha ocurrido? ¿O el oro es valioso por las propias características que tiene, por sus características intrínsecas? ¿Ya? Entonces, el valor de las cosas depende del sujeto o del objeto. ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos o las deseamos más bien porque tienen valor? ¿Ya? Con lo cual queda planteado el problema relativo al fundamento del valor. ¿Ya? Y bueno, vamos a responder a estas preguntas con dos tesis, el subjetivismo y el objetivismo. ¿Ya? El objetivismo dice que el valor está en las cosas mismas. En cambio, el subjetivismo dice que el valor lo otorga el sujeto. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Primero empecemos con las tesis subjetivistas. ¿Ya? El subjetivismo afirma que los valores son resultados de las elecciones individuales, ¿ya? Y colectivas. Los valores no existen en sí, por sí mismos, sino son meras creaciones de la mente. Existen solamente para mí. Ese es el subjetivismo, ¿ya? Una cosa tiene valor entonces cuando nos gusta, y en la medida en que nos gusta, solo son valiosas las cosas que deseamos o anhelamos. ¿Ya? Esa es la tesis subjetivista, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, el valor lo otorga el sujeto, ¿ya? ¿Te acuerdas? Cuando hemos visto hace un ratito, ¿no? A ver, elementos del acto valorativo, el sujeto, el objeto, ¿ya? El subjetivismo plantea que el valor lo otorga el sujeto, la persona, ¿ya? ¿Ya? Dependiendo de que algo me agrade, me cause placer, me sea útil, me haga feliz, etc. Entonces yo decido, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Dentro de esta tesis subjetivista, por ejemplo, tenemos al hedonismo, ¿ya? Según Epicuro, todos los seres vivos buscan el placer, ¿ya? Y huyen del dolor. Eso es algo natural, dice Epicuro, ¿ya? Buscar el placer y huir del dolor. Los seres humanos tenemos el placer como meta de la vida, dice el hedonismo, ¿ya? De Epicuro. Ahora bien, la felicidad consiste en organizar de tal modo nuestra vida que logremos el máximo placer y el mínimo dolor. Puesto que se trata de alcanzar un máximo, la razón moral será siempre una razón calculada. Razonamos de qué manera obtendremos el máximo placer. El hedonismo practicado por Epicuro es individualista,
pues trata de lograr el mayor placer individual, ¿ya? Sin valorar el placer social, ¿ya? Ese es el hedonismo, ¿ya? Entonces, repito, la tesis subjetivista, el valor lo otorga el sujeto. Según el hedonismo, ¿y por qué el sujeto valora como bueno o malo algo? Ah, valora como bueno el placer y como malo el dolor. ¿Y esto por qué es así? Porque cualquier ser vivo, incluido el hombre, ¿ya? Siempre busca el placer y huye del dolor. Eso es algo natural. ¿De acuerdo? ¿Ya? Otra tesis subjetivista es la del eudemonismo. Según Aristóteles, los seres humanos realizamos nuestras acciones por un fin. ¿Ya? ¿Cuál es ese fin? Ser felices. ¿De acuerdo? Según Aristóteles, el hombre cuando hace algo siempre lo hace por algo, ¿no? O sea, no lo hace por nada, ¿ya? En ese caso, este algo es la búsqueda de la felicidad, ¿ya? Así pues, la felicidad es el fin último que todo ser humano tiende a alcanzar. Por otro lado, como seres dotados de capacidad racional, no tomamos decisiones precipitadas, teniendo en cuenta solo el momento presente, sino que deliberamos serenamente y elegimos los medios que más nos convienen para alcanzar la felicidad. ¿Ya? No somos seres inmediatistas, ¿no? Nosotros buscamos la felicidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Y para eso calculamos, elegimos, ¿ya? ¿Cuál es la mejor acción, ¿ya? A tomar para lograr la felicidad, ¿ya? Entonces, una vez más, seguimos dentro de la tesis subjetivista. El valor lo otorga el sujeto. ¿Y cómo valora el sujeto? Como bueno, todo aquello que le conduce a la felicidad o le hace feliz es bueno. Todo aquello que le aleja de la felicidad es malo. ¿Ya? Así valora el sujeto, las cosas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ujú. Entonces, no sé, de repente alguien, por ejemplo, escoge estudiar filosofía, ¿ya? En la universidad. Todos le dicen, oye, pero no vas a ganar dinero. ¿En qué vas a trabajar? Aquí en el Perú no se apoya la investigación, menos la filosofía. ¿No es cierto? ¿En qué vas a trabajar? De profe, te vas a morir de hambre. Pero él contesta, sí, pero me hace feliz, ¿no? Me siento feliz estudiando filosofía y enseñándola, ¿no? Eso sería la postura eudemonista, ¿ya? El eudemonismo, ¿de acuerdo? En cambio, el utilitarismo de repente buscaría más, ¿no? La utilidad, ¿no? Pragmática. Pero miren, pero es más que eso el utilitarismo. A ver, vamos a escuchar ahora el utilitarismo. Seguimos dentro de las posturas subjetivistas todavía, ¿ya? Entonces es el sujeto el que otorga valor, ¿ya? Dependiendo de qué, de que algo le sea útil o no lo sea, pues. Pero no solamente para él, ¿ah? Sino para la comunidad. Ese es el utilitarismo, ¿ya? Dice, convierte a la utilidad, entendida como bienestar, en el único criterio de felicidad, ¿ya? Las opciones son buenas en proporción a la cantidad producida y al número de personas afectadas por la felicidad. Entonces, el principio del utilitarismo es la mayor felicidad, o sea, mayor placer, para el mayor número posible de seres vivos, ¿ya? Esta posición fue desarrollada por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, ¿ya? Entonces, dentro de la línea del subjetivismo, seguimos en el subjetivismo, ¿ya? Algo es valioso en la medida que sea útil, ¿ya? Útil, pero no para uno solo, sino útil para la mayoría, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese es el utilitarismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se discute acá sobre las empresas mineras, ¿no? Depredan el ambiente, pero los utilitaristas te van a decir, sí, pero también da empleo, ¿no? Pero perjudica y lo hace triste el agricultor, ¿no? Entonces ya se ponen a calcular, ¿ya? ¿A cuántos agricultores perjudican? Ya dicen ellos, van a perjudicar a, supongamos, 500 agricultores, ya, muy bien. Pero ¿a cuánta gente le va a dar empleo? A 2000. Entonces, costo-beneficio, ¿no? Es mejor, ¿no? El único problemita es que en esa ecuación hay un tema que no están tomando en cuenta, ¿no? Una vez que depredas una zona agrícola, es muy difícil que luego se vuelva a recuperar, ¿no? O sea, cuántos años y de repente hasta siglos van a tener que pasar para que esa zona se recupere, ¿no? No sé si ustedes han viajado una vez por acá, por La Oroya, ¿no? ¿Cómo está esa zona? O sea, que parece la luna, ¿no? Todo destruido. Ya, sigamos muchachos.
El emotivismo axiológico, también dentro del subjetivismo, aunque en algunos textos aparece separado, ¿ah? Separado, ¿ya? Como una teoría aparte, ¿ya? ¿Qué dice el emotivismo axiológico? A ver, es una corriente que afirma que los juicios de valor son emanados de las emociones individuales, ¿ya? Y que éstas tienen como objeto persuadir a los demás para que sientan lo mismo, intentando lograr que personas distintas valoren de forma idéntica lo que se observa. Se deduce de esto que el emotivismo no utiliza medios racionales para demostrar su validez, solo recurre a las emociones y su espontaneidad como medios para conocer la verdad. ¿Ya? Esta teoría fue desarrollada principalmente por el filósofo estadounidense Charles Stevenson y el británico Alfred Ayer. ¿Ya? Alfred Ayer. Entonces, el emotivismo axiológico, a ver, te decía que algunos lo ponen separado, ya, pero primero te voy a explicar por qué algunos lo consideran dentro del subjetivismo, porque depende de tus emociones, pues, ya, depende de tus emociones. De pronto, el día de hoy, a mí me parece un día bonito, ya, de repente mañana tengo problemas, ¿no? Y de pronto ese día es igualito que ayer, pero a mí me parece un día feo, ¿no? Triste, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con mis emociones, ¿ya? De pronto tú estás enamorado y ella te corresponde y tú dices, el amor es el sentimiento más sublime. La vida es hermosa. La mujer, la máxima creación de Dios, ¿ya? A la semana siguiente ella te termina y te dice que no, que lo ha pensado bien y que no te quiere y que más bien está enamorada de tu amigo, ¿no? Mira cómo va a cambiar toda tu valoración. ¿El amor, el sentimiento más noble? No. ¿Más sublime? No. El amor es un cáncer que te come el corazón, dices ahora tú, ¿no? La mujer, la máxima creación de Dios, no, a la mujer la creó el diablo, por culpa de ella estamos acá, ¿no? Si no estaremos en el paraíso, si no es que Eva se le antojó un pay de manzana, ya está renegando. Entonces mira cómo cambia tu concepto de la mujer, del amor y hasta de la vida, ¿de acuerdo? Dependiendo de tu emotividad, ¿ya? De las emociones que estás sintiendo en ese momento. Por eso está dentro del subjetivismo también, ¿ya? Pero algunos lo ponen como una teoría aparte, ¿ya? Porque este, señalan que hay una especie de escepticismo, ¿ya? Axiológico, en la medida que también consideran, sobre todo Alfred Ayer, que no existe el valor propiamente dicho, ¿no? Sino que todo está sujeto a la emotividad de las personas. Por eso tú puedes cambiar de opinión, ¿no? ¿No? O de valoración en minutos, ¿no? Así es, porque no existe realmente la valoración, dicen ellos, ¿ya? Entonces, por eso repito, algunos lo ponen aquí dentro del subjetivismo, porque depende de las emociones y las emociones son subjetivas, pero otros lo ponen separado porque consideran que se niega la valoración, ¿ya? Escepticismo axiológico también le llaman algunos. Listo. Ahora vamos a ver la tesis objetivista, ¿ya? La tesis objetivista, a ver, ¿ya? A ver, el objetivismo argumenta que los valores son descubiertos y no atribuidos por nosotros a las cosas, ¿ya? ¿De acuerdo? Mira, para el subjetivismo, nosotros los humanos atribuimos valores, ¿de acuerdo? En cambio, para el objetivismo no, nosotros simplemente los descubrimos, nada más, porque los valores están ahí en las cosas mismas, ¿ah? A ver, volvemos al ejemplo del oro, ¿ya? Entonces, un subjetivista te va a decir, el oro no es la gran cosa, sino que, que la gente hasta se mata por oro porque las personas le otorgan ese valor. Es más, te van a poner este ejemplo, los subjetivistas, ¿ah? Te van a decir, mira, los españoles se mataban por oro, pero los incas no. Los incas tenían ahí el oro, ¿no? O sea, los incas no mataban, no había guerras por oro, no, no, no. Dicen que había incluso enormes planchas de oro ahí en Machu Picchu, en el Cusco, en la ciudad de Cusco, y nadie se lo llevaba, no, no. ¿De acuerdo? No. En cambio, los españoles sí mataban por oro. Entonces, el valor es subjetivo. Los españoles le dan mucho valor, los incas apenas un valor ornamental nada más. ¿Ya? Entonces, así te va a decir un subjetivista. En cambio, el objetivista te va a decir, no, no depende de nosotros. El valor del oro depende de las características propias, intrínsecas, que están en el objeto mismo, en este caso en el oro mismo, ¿no? Por ejemplo, el oro es un metal que pervive al tiempo, sobrevive al tiempo, ¿no? Porque su proceso de oxidación es muy lento, ¿no? Además, es un buen conductor de calor y electricidad, es brillante, ¿no es cierto? Y es escaso. Entonces, por todo eso, el oro es tan valioso, te van a decir ellos, ¿no? O sea que lo que ha hecho el hombre es simplemente descubrir. Es más,
ahora le sigue descubriendo propiedades y usos, y por eso el oro ahora vale más todavía, ¿no? Por se usa, por ejemplo, para crear ¿no? Chips y microchips, ¿no? Ya, habida cuenta que se puede laminar muy finito, ¿no? Y es buen conductor del calor y la electricidad, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿ya? Entonces la diferencia. Entonces, para la tesis objetivista, ¿ya? Los valores están en las cosas mismas, el ser humano no las atribuye, simplemente las descubre, ¿ya? El diamante siempre será más valioso que el grafito por sus propiedades objetivas, por ejemplo, su dureza, su brillo y transparencia, ¿ya? El hombre puede descubrir la esencia de los valores del mismo modo que puede aislar un color del espectro, ya que los valores no resultan afectados por las vicisitudes humanas. Son absolutos y objetivos, ¿ya? Esa es la tesis entonces, objetivista, ¿ya? No depende pues, de tu estado de ánimo, depende de tu valoración, no. Las cosas son valiosas por sus propias características, ¿ya? Y eso justamente es lo que propone el naturalismo, por ejemplo, ¿ya? Esta corriente filosófica sostiene que el fundamento de lo bueno establecido por los modelos de valoración es algún tipo de propiedad que no se encuentra en nuestra conciencia, sino en el mundo real, natural. Es decir, los valores son una propiedad constitutiva de los hechos mismos y nosotros nos limitamos a captarla o descubrirla nada más, ¿ya? Esto lo plantea Herbert Spencer. Es más, mira, hasta un naturalista te podría decir esto, mira, a ver, las espinacas, el apio, ¿no es cierto? El kion, no son agradables, ¿sí o no? Ya, no me gusta a mí, pues, como individuo. Sin embargo, eso no quita que sean saludables, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, no depende de mi gusto o disgusto. Son saludables. Sus características les pertenecen a ellos, ¿ya? Son parte de su naturaleza. Ese es el naturalismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no depende de mi subjetividad, de mi buen o mal deseo, de mi gusto o disgusto, ¿no? Las cosas son valiosas, los objetos son valiosos por las características propias que posee, ¿ya? Esa es la tesis objetivista en su variante naturalismo, ¿ya? El idealismo objetivo, este es de Platón, sostiene que el valor es algo ideal, cuya existencia no depende del sujeto. Ya, esa tesis fue planteada por Platón, como te decía. A ver, por ejemplo, la belleza de una flor no está en la flor misma, te diría Platón. No. La belleza es un ideal que está en el mundo de las ideas, ¿ya? Entonces, esta flor u otra, ¿cuál es más bella? Depende, pues, cuál de ellas se aproxima más al ideal de belleza. ¿Qué es eso? Una idea, ¿ya? Ese es el idealismo objetivo. Entonces, no, las características, las cualidades no están en los objetos, ya, pero tampoco dependen del sujeto, no dependen de ti, porque al final y al cabo, estas ideas, ya, estos valores, ya como la belleza, por ejemplo, el bien, etcétera, si existen en el mundo de las ideas, pero son eternas, inmutables, perfectas, ya, no dependen de tu buen o mal ánimo, ya. Esa es la tesis idealista de Platón, ya, que bueno, la han encajado dentro de la tesis objetivista. Objetivista en la medida que no depende del sujeto, pues, ¿ya? Ah, bueno, ahí se terminó. Listo. ¿Ya? Hay otra teoría más, chicos, a ver, les quiero comentar, la teoría sociocultural de Herbert Spencer, sí, la teoría sociocultural, ¿ya? Ellos dicen, o él dice, que la valoración depende del nivel de desarrollo que alcanza una sociedad, ¿ya? Depende del nivel de desarrollo que alcanza una sociedad, ¿ya? A ver, volviendo al ejemplo del oro entonces, ¿ya? Eso de que los españoles la valoraban más y los incas menos, ¿ya? Es verdad, pero ¿con qué tiene que ver? Con el desarrollo, no, no es tanto con la subjetividad, no es capricho, pues no es que el español, pues para mí sí vale, pues, y el inca, no, y para mí no vale. No es un tema de capricho, es un tema de desarrollo cultural, ¿ya? Del desarrollo de esta sociedad, ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero? ¿Por qué valoraban tanto el oro los españoles? No era solamente para adorno, no te olvides que ellos ya tenían la moneda y las monedas eran de oro, pues. Claro, por eso era tan valioso el oro, ¿te das cuenta? ¿Ya? Porque representaba riqueza. ¿Ya? En cambio, los incas todavía no conocían la moneda, ¿no me acuerdo? Los incas estaban en la etapa del trueque, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ya, te cambio estos 2 carneros por esa vaca, ¿no? O te cambio un kilo de maíz, perdón, un saco de maíz por ese carnerito, así, estaban en la etapa del trueque, ¿ya?
Entonces, por eso, el oro no tenía pues un valor real, más que estético nada más. En cambio, para los españoles que están, digámoslo así, más avanzados, ¿no? Ya, para ellos sí, pues, ¿no? Tenía un valor, perdón, el oro, un valor monetario, está bien, económico, ¿ya? Entonces, eso dice G. B. Marcuse, ¿ya? La valoración depende del grado de desarrollo que ha alcanzado una sociedad, una cultura, ¿ya? Lo mismo la pintura, pues, el arte, por ejemplo, a ver, qué tanto se valoraba antes y qué tanto la valoran ahora las sociedades más avanzadas, ¿no? O la filosofía, por ejemplo, chicos, ¿no? Que tanto la valoran, ¿no? Personas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Bastante atrasadas, sociedades tan tercermundistas, repúblicas bananeras como la nuestra, que tanto la valoran, ¿no? Y que tanto la valoran, por ejemplo, ¿no? Sociedades más evolucionadas, pues, por ejemplo, ¿no? La educación, etcétera. ¿Ya, muchachos? Listo. ¿Alguna pregunta sobre cualquiera de las tesis o conceptos que hemos señalado antes de entrar a la práctica dirigida? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Una pre- Gracias, Camilita, muy amable. ¿Ya? Muy bien. Empecemos con la dirigida, a ver, ¿ya? Luis es una persona que se siente feliz al impartir clases y compartir sus conocimientos, realizando su vocación. Por esta personal satisfacción de sentirse realizado, cumpliendo tal objetivo, podemos afirmar que se identifica con qué postura. A ver, a Luis, ¿con qué La D. postura podemos identificar? Dedo. Eudemonista, claro. A ver, quiero que entiendan dos cositas, ¿ya? Sí, está bien, el eudemonismo, sí, porque ahí habla de felicidad, pues, y el eudemonismo sostiene, ¿no? Que las acciones correctas, adecuadas, ¿no? O valiosas son aquellas que te conducen a la felicidad, ¿ya? Ya, pero cuando veamos ética en la siguiente clase, ¿ya? Kant va a criticar incluso esta postura eudemonista y todas las demás, ¿ya? Porque va a decir, eso de esperar algo a cambio, éticamente no es correcto. Tú tendrías que hacer algo sin esperar nada a cambio, ni siquiera la felicidad, ¿ya? ¿Ya? Entonces acuérdate de este eudemonismo, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, esta postura de demonismo le corresponde a Aristóteles, ¿ya? Pero también Sócrates, sino que Sócrates tiene una variante, ¿no? De intelectualismo moral. Ya, pero eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Aquí está bien, la búsqueda de la felicidad o demonismo. Dos, el hecho que dos personas no se pongan de acuerdo sobre la belleza de un cuadro, debido a que sus gustos e intereses estéticos son diferentes, constituye un caso donde se evidencia la tesis axiológica denominada. Beso. subjetivista. Sí, ese está muy fácil, ¿no? Subjetivista, ¿ya? Subjetivista, ¿ya? A ver, discuten un subjetivista y un objetivista, me discuten de esta manera. Uf, el subjetivista te va a decir, por ejemplo, pero a mí esta pintura no me gusta, a ti sí, ¿ya ves? Entonces depende de cada uno de nosotros, pues. Depende de tu gusto, mi gusto, ¿te das cuenta? Te va a decir un subjetivista. El objetivista le va a responder, ya, a esa pintura yo le echo agua encima. ¿Sigue siendo valiosa? Ya no, pues, ya perdió su valor. Entonces, ¿dónde estaba el valor? ¿En ti o en la cosa misma? En la pintura misma. En la pintura misma, ¿ves? Así va. Y así discuten el subjetivista y el objetivista, por ejemplo. ¿Ya? Tres. A ver, tres. Pedro pone el valor de lo solidario por encima del agrado o desagrado, cuando tiene que ayudar a las personas pobres que han perdido sus bienes en un incendio. La postura de Pedro refleja el rasgo de todo valor denominado. ¿Queda? Claro, está jerarquizando. Exacto, ¿no? Claro. Jerarquía, ¿no? Claro, lo pone por encima. Me guste o no, pero bueno, pues, ¿ya? Esa es la jerarquía. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Sí, eso sí se entiende, ¿no? No hay mucho que decir. ¿Qué les podría decir sobre la jerarquía? Claro, ¿ya? Tú valoras más, en este caso ha puesto por encima, Pedro, la solidaridad, por encima del agrado o desagrado, ¿no? Es que, a ver, es que muy frecuentemente nos dicen, ¿no? Que la gente es pobre porque es ociosa. Y por ahí de repente tú ves algunos que son efectivamente, pues son pobres y ociosos. Entonces dices, ah, ya son pobres y ociosos, ¿no? Y todavía quieren que el Estado les ayude, malditos, ¿no? Los odio, ¿cierto?
Peor todavía, un día te roban, te cuadran. ¡Ah! Eso, pues, no te da peor, pues odias a la gente de, ¿no? de bajos recursos, ¿no? Pero tú podrías poner por encima la solidaridad, ¿no? Y más bien ponerte a pensar, pero si esta gente recibiera una mejor educación, una mejor calidad de vida, mejores oportunidades, ¿no? De repente ellos ni cambian, pero, ¿no? Algunos sí, algunos no, pero sus hijos de repente no reproducirían los mismos tipos de comportamiento, ¿no? De repente, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tú vas jerarquizando, ¿ya? En importancia, ¿ya? Muy bien. 4. Luis experimenta un gran goce intelectual con la lectura de una buena novela. Su vivencia manifiesta una postura, a ver, ¿qué me dice? Utilitarista. Hedonista. Hedonista, sí, hedonista. ¿Ya? Cuando hablamos de goce, goce intelectual, ese es placer, ¿ya? Un gran goce intelectual, placer. Utilitarista sería si esto le va a traer le va a reportar alguna utilidad o beneficio, ¿ya? Entonces, por eso tenemos nosotros, si tú sabes, ¿no? Lecturas recreativas de placer, por ejemplo, y lecturas que tenemos que leer porque nos va a servir. Por ejemplo, yo soy psicólogo, entonces si leo un libro de psicología, sí, también siento placer conociendo cosas nuevas, pero en realidad ahí está primando más, ¿no? Lo utilitarista, eso me va a servir pues en mi trabajo, ¿te das cuenta? Me beneficia, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, cuando leo alguna lectura, ¿no? Que es literatura propiamente, ¿no es cierto? Lo hago por simple placer, ¿ya? Por goce, eso es hedonista, ¿ya? Entonces, en este caso, hablan de goce intelectual, hablan de novela, eso es evidentemente hedonista, ¿ya? En cambio, si hablaran de un libro para el trabajo, un libro que te va a traer beneficios, te va a aportar más conocimientos de repente, y podríamos inclinarnos a utilitarista, ¿ya? Pero acá es hedonista, ¿de acuerdo? 5. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde con un juicio de valor? A ver, díganme, ¿eh? La D. Dedo. A ver, dice. ¿Sí? ¿Dedo? Ya, a ver. La Gioconda es una pintura muy valiosa por el goce estético que nos causa. Claro, ya dijo que es muy valiosa, ¿no? Ya está valorando, pues. Veamos los demás, a ver. La pobreza es uno de los males más dramáticos del llamado tercer mundo. Eso es descriptivo nada más, ¿no es cierto? Existen altas tasas de suicidio de los jóvenes de familias disfuncionales, ¿no? También es una descripción. Juan mata a un delincuente en legítima defensa cuando pretendía asaltarlo, ¿ya? Entonces, A, B y C son descriptivos, en cambio en la D ya hay un ponerte a favor, ¿no? Y eso es ya valorar, ¿ya? A, B y C son juicios, entonces, de existencia, ¿no? O también llamados ontológicos, en cambio la D es un juicio de valor o también llamado axiológico, ¿ya? Juicio axiológico. Cuidado que así también aparece a veces, te pueden preguntar eso, ¿eh? ¿Cuál es el juicio axiológico? Ya tú sabes que es el juicio de valor. O te pueden preguntar, ¿cuál es el juicio ontológico o de existencia? ¿Ya? Son los descriptivos, ¿ya? En este caso te preguntan por el axiológico o de valor, hemos señalado la D. Muy bien respondido, ¿eh? ¿Cuál de los enunciados corresponde con la postura utilitarista de los valores? A ver, acá hay un utilitarista. A ver. La B. La B. La Ya, a B. ver, la B de bueno. A ver, esta medida económica es acertada, ya que beneficiará al 80% de la población. Sí, clarito, utilitarista, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. No hay mucho que decir. Está clarito esto. 7. Para Fernando y María, sostienen que las decisiones de nuestros gobernantes deben estar dirigidas a garantizar el máximo bienestar y la mayor cantidad posible a la mayor cantidad posible de la población, ¿no? La perspectiva de estos jóvenes es compatible con el planteamiento, a ver qué me dice. Utilitarista. Otra vez. Utilitarista. Exacto, claro, otra vez utilitarista, ¿no? En el sentido de beneficiar, ¿no? A la mayoría, ¿no? A la mayoría. ¿De acuerdo? Aprovecho para la mayoría, la mayor cantidad. Pues, ¿se acuerdan su máxima, no? El mayor beneficio para la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Eso es lo que plantean Jeremy Bentham y John Stuart Mill, ¿no? Y son utilitaristas, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿quién afirmaría? 8, ¿ah? ¿Quién afirmaría? No hay objeto valorado sin sujeto que valora, pero tampoco hay sujeto que valora
sin objeto valorado. ¿Mm? No hay objeto valorado, ¿de acuerdo? Sin sujeto que valora. Claro, no hay quien valore, pero tampoco hay sujeto que valora sin el objeto valorado. Scheller, ¿Perdón? la A. Max Scheler. Esa clasificación de los valores económicos, vitales, religiosos, esa clasificación le corresponde a Max Scheler, ¿ah? De él es esa clasificación. ¿Ya? Muy bien. Sí, pues la respuesta es Scheler, ¿de acuerdo? Max Scheler. Muy bien. Sigamos. Ya, sigamos, ¿ah? A ver. Aquí me entró la duda con Frondizi, ¿ah? Frondizi también dice algo similar. A ver, déjeme verificar, ¿ya? Scheler o Frondizi es. Ya. Pero no, ni Bentham ni Marcuse no. Bentham es utilitarista, Marcuse es del socialculturalismo, te dije, ¿no? Ya, a ver, déjeme verificar, ¿ya? Scheler o Frondizi. Sí, yo pienso que es Scheler, ¿ah? Pero Frondizi también me está haciendo dudar. A ver, ya, la nueva, a ver, tú responde la nueva, a ver. Epicuro sostiene que los sabios, a ver, ¿qué hace un hombre sabio? ¿Qué hace un sabio según según Epicuro? A ver, Epicuro es hedonista, ¿te acuerdas, no? Epicuro es hedonista. Ujú. ¿Nadie? La 9, a ver. La A. Únicamente buscan saber más. Los sabios únicamente buscan saber más. Ya. No, la respuesta es La B. la B, exacto. ¿Ya? A ver, déjame explicarte esto. Epicuro es hedonista, ¿ya? Pero a diferencia de los cirenaicos, que buscaban el placer por el placer, ¿ya? Siempre el placer y rechazar el dolor, ¿no? Epicuro va un poquito más allá y dice, no, no es tanto así, ¿ah? No es el placer por el placer, porque si es el placer por el placer, entonces tú, no sé, pues comes en exceso, ¿no? Y te enfermas a la larga, ¿no? Bebes en exceso, echas a perder muchas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? No, 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 dice, hay que saber escoger lo que es realmente valioso, ¿ya? Hay que saber escoger realmente. Y entonces, entre los valores, entre lo placentero, ¿ya? Hay placeres, ¿ya? Que te conducen a una vida digna y hay otros placeres que te alejan de él, más bien a la larga te van a hacer daño, te van a causar dolor, ¿ya? Entonces incluso él hace clasificaciones, ¿ya? Hay que buscar los placeres duraderos y no los placeres inmediatos, ¿ya? Y cuando habla de placeres inmediatos se refiere, por ejemplo, a la comida, el sexo, la fama, etcétera. Y cuando habla de placeres duraderos, él se refiere a la amistad, ¿ya? Se refiere al placer por el arte, por la lectura, ¿ya? Entonces, dice, el hombre realmente, el hombre sabio es aquel que está bien, busca el placer, pero sobre todo sabe elegir, ¿ya? Entre uno y otro, ¿ya? Porque repito, hay placeres que a la larga te van a traer dolor. Entonces, eso no es placer, pues, ¿ya? Hay que buscar placeres duraderos, ¿ya? Hay que saber escoger lo realmente valioso, ¿ya? Esa es la B, ¿ya? 9 es B, ¿de acuerdo? 10, a ver, acerca de la valoración. Los subjetivistas consideran que, a ver, ¿quién contesta? C. A ver. Depende del punto de vista de cada uno. Ya, vamos a ver. Si es una postura subjetivista, claro. Ya, a ver, veamos por si acaso las demás opciones. Ya, existen múltiples formas universales de valorar. No, pues si es universal ya no es subjetivo, pues, ¿no? Permite captar valores absolutos de las cosas. La D, hay un consenso general. No, pues no existe algo llamado valoración. Ya eso sería escepticismo axiológico. Ya, la E es escepticismo. Está bien. Si hablamos de subjetivismo, entonces depende del punto de vista de cada uno, ¿no? O sea, depende del sujeto, del sujeto. Por eso se llama subjetivista. 11. Los utilitaristas equiparan lo valioso ¿con qué?
Sí, esa está fácil, Sí. ¿eh? Sí. Claro, con lo beneficioso, ¿no? Con lo beneficioso, con lo útil, ¿no es cierto? Ya. 12. Todos son juicios de valor, menos uno. Indique cuál es. A ver, ¿cuál no es un juicio de valor ahí? La D. D. B de bueno, a ver. De Dale. dedo. Dedo. Ah, ya me había asustado ya, chicos. A ver, claro. El día es caluroso. Todos son juicios de valor menos uno. ¿Ya? El día es caluroso. O sea, si el día realmente lo es, entonces estás describiendo nada más, ¿no es cierto? Claro, ¿ya? Estás describiendo, ¿ya? Cambia el día hermoso, profe, pero si realmente es hermoso, no, porque eso es subjetivo, porque es hermoso para ti, que es hermoso para otro, ¿no? Para algunos es hermosa la lluvia, para otros es hermoso el sol, qué sé yo, ¿no? De acuerdo, la D es la respuesta. 13. Los seguidores de Platón niegan que los valores sean, a ver, ¿qué dicen ustedes? Universales. Universales. No. Para Platón los valores son, ¿sí? En la medida que son ideas, son universales, son eternos, son inmutables, ¿no? Lo que niega es que sean contingentes. ¿Ya? Contingentes que depende, pues, depende. No. Son universales, ¿ya? Negaría entonces un seguidor de Platón que un valor sea contingente, ¿no? Los valores no son contingentes, son universales, eternos e inmutables, ¿ya? Porque, repito, los valores son ideas, son modelos, ¿no? Lo que sí es contingente y cambiante son las cosas materiales, es así, pero los valores no. Los valores no son contingentes porque son eternos, nunca cambian, ¿ya? El bien es siempre bien, la belleza siempre es belleza, ¿ya? Eso diría Platón. Y un seguidor de Platón lo mismo también. 14, a ver, señale la oración que resalta la característica de gradualidad de los valores. A ver. La B. Ya, B de bueno, ¿me estás diciendo? ¿Sí? Sí. A ver, el señor Z es el hombre más inteligente que los demás de su trabajo. Claro, sí, ¿no? Gradualidad, ¿no? Gradualidad, de acuerdo. Muy bien. Sí, pues, no hay otra. No hay otra. La C, si no le gusta, no. Sí, está clarito. Muy bien, de acuerdo. La B de bueno. 15. La jerarquía de los valores que tiene un determinado grupo social se suele llamar, ¿cómo se le llama esa jerarquía, por ejemplo? Entonces, esta sociedad valora más entonces, por ejemplo, uno dice, no, la sociedad capitalista valora más el dinero que la salud o la educación, valora más el dinero que la familia, entonces hay una escala así de valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, se le considera alguien inteligente, alguien que sabe hacer negocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes, cuando alguien se burlaba de lo que decía ¿cómo se llama el dueño de la Vallejo? Acuña, ¿no? Ya, toda la gente decía, no, pero el hombre ha hecho mucha plata, ¿no? Esos mismos ahora se burlan, por ejemplo, de a veces las limitaciones que tiene Pedro Castillo, ¿no? Es que ¿qué se valora más, ¿no? El emprendedurismo, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, ¿de qué dependen cómo se le llama a estas escalas de valores, a ver, que tienen los grupos sociales? ¿Sabes? Se le llama tabla de valores, ¿ya? Tabla de valores, ¿ya? ¿Qué cosa valoramos más, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tú puedes ver eso incluso hasta en las películas, ¿no? Que nos gusta ver, ¿no? Rápidos y Furiosos, por ejemplo, ¿ya? Rápidos y Furiosos, entonces, por ejemplo, tú puedes ver ahí qué cosa se valora más, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Yo te decía una vez, ¿no? ¿Qué valoramos ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, eso, o sea, el montaje, las actuaciones geniales, ¿sabes? O sea, te confieso, yo también la he visto, ¿ah? No todas, pero he visto. Y no me aburro, ¿ah? No me aburro. Pero luego me quedo con, a nivel ético, ¿qué mensaje me queda, no? O sea, ¿qué mensaje me queda, no? O sea, entonces, si tú quieres triunfar en la vida, búscatela, pues, roba, salta, conduce como chofer de Orión y, ¿no es cierto? La adrenalina, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Así es que nuestra tabla de valores está de cabeza. Y a la mayoría nos parece ya normal, ¿ah? Nos parece ya normal, ¿no es cierto? ¿Ya? Más todavía cuando han habido, creo que 8 o 9 entregas, ¿no? Entonces ya todos nos hemos encariñado con los personajes incluso, ¿no? Muy bien. A ver, entonces nuestra
tabla de valores. Por eso algunos dicen que nuestra tabla de valores está de cabeza, ¿no? O nuestra tabla de valores ha cambiado, ¿no? Jerarquizamos, priorizamos de manera diferente, ¿no? ¿Ya? Los más viejos dicen que antes se valoraba más la familia, ahora se valora más el dinero, por ejemplo, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? O en la Constitución del 79 no permitía hacer de la educación y la salud un negocio, en cambio la del 93 sí permite, ¿no? Hacer un negocio, ¿no? De estos derechos, ¿no? Listo, muchachos. ¿Hay más preguntas? Tabla de valores, entonces le llama eso, ¿ya? Nuestra tabla de valores. Ah, una más. A ver, indique la relación incorrecta. A ver, Ayer. Heyer como objetivista, ¿no es cierto? Heyer como objetivista. Más bien Heyer es, ¿no? Lo hemos encajado dentro del subjetivismo, ¿no es cierto? Dentro del subjetivismo, ¿no? Su emotivismo axiológico, ¿no? Emotivismo axiológico, ese es subjetivismo, claro. Entonces la 16, la respuesta es la B. Muy bien, muchachos. Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuál era la alternativa en la 13? La 13. Sí, por favor. Contingentes, contingente. Lo contingente es lo que es cambiante, ¿ah? Eso es lo contingente, ¿ya? Cambiante, ¿ya? Entonces, para Platón, las cosas materiales, esas son contingentes. El árbol cambia, las personas cambian, envejecen, las cosas cambian, ¿ya? En cambio, las ideas no son contingentes, las ideas son eternas, nunca cambian. Y no te olvides que para Platón los valores son ideas. Pues, belleza es una idea, no es materia, ¿sí o no? Justicia es una idea, bien es una idea, ¿ya? Entonces en la 13 la respuesta es contingente, ¿ya? Gracias, profe. Ya nada, hija. Bien, jovencitos, siendo la hora, hasta ahí quedamos por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho. Profe, Hasta luego. cuídese usted también.